Cuando mi hija gritó, «O sirves a mi esposo, o te vas de mi casa», no respondí con ira. En cambio, sonreí, tomé mi maleta y me marché, dejando atrás la casa por la que había pagado con mi vida. Ella esperaba que me derrumbara, como de costumbre, pero esta vez todo era diferente. Una semana después tenía 22 llamadas perdidas, y eso estaba lejos de ser el final de mi plan. Iban a arrepentirse de sus palabras y de sus acciones. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Todavía sentía las llaves cálidas en mi palma cuando empujé la puerta principal, las bolsas del mandado cortándome las muñecas. La luz de la tarde de sábado se filtraba por las cortinas de la sala, bañando todo con ese resplandor suave de primavera que usualmente me hacía sonreír. No hoy. Jorge estaba desparramado en mi sillón reclinable de cuero, el último regalo de Marta antes de que el cáncer se la llevara. Tenía los pies en calcetines apoyados sobre el reposapiés. Una botella de cerveza medio vacía colgaba de sus dedos, el control remoto descansando sobre su panza, como si fuera el dueño del lugar, que supongo creía que era. Viejo descarado, ni siquiera levantó la vista del partido de fútbol. «Tráeme otra cerveza del refri ya que estás de pie». Dejé las bolsas de mandado lentamente, sintiendo el peso de los cartones de leche y los panes. Las asas de plástico me habían dejado marcas rojas en las palmas. «¿Perdón?» «¿Me escuchaste?», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «Corona, no esa baratija que tú tomas». Algo frío se asentó en mi pecho. Esas coronas las había comprado específicamente para él. Me gasté mi pensión en cervezas que jamás tocaría. «Jorge, apenas acabo de llegar. Necesito guardar esto». Entonces sí me miró. Su rostro tenía esa expresión familiar, esa que decía que yo era el que estaba siendo irrazonable, difícil. «¿Y cuál es el problema? Ya estás de pie. Yo estoy cómodo». «El problema es que esta es mi casa». Jorge puso los pies en el suelo con un golpe seco. Se levantó lentamente, usando su tamaño como arma. A sus 30 años era más grande que yo, más ancho, pero yo había lidiado con personas difíciles mucho antes de que él naciera. «¿Tu casa? Qué gracioso, porque tu hija y yo vivimos aquí. Nosotros pagamos las cuentas. Con mi dinero». «Detalles», dijo acercándose con la botella aún en mano. «Mira, don Carlos, esto puede ser fácil o difícil. ¿Quieres seguir viviendo aquí tranquilamente? Entonces coopera. Así de simple». La puerta de la cocina se abrió. Tania apareció, su cabello rubio recogido en una cola desordenada, un trapo de cocina entre las manos. Observó la escena. Jorge de pie frente a mí, la tensión tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. «¿Qué pasa aquí?». Su voz llevaba ese tono de advertencia que recordaba de su adolescencia. «Tu papá está siendo complicado», dijo Jorge sin quitarme la vista de encima. «Le pedí una cerveza y lo está haciendo un drama». Tania me miró con decepción, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. «Papá, solo tráele la cerveza. No vale la pena pelear por eso». Pero Jorge no había terminado. Se acercó más, tanto que pude oler el alcohol en su aliento. «Mira, Carlos, así va a funcionar esto. Vives en nuestra casa, contribuyes. Eso significa que cuando yo te pida algo lo haces, sin preguntas, sin actitud». «¿Nuestra casa?». Mantuve la voz serena, aunque el corazón me latía como tambor. «Así es», afirmó Tania, poniéndose al lado de su esposo, formando un frente unido. «Papá, tienes que decidir, ahora mismo, o ayudas a Jorge y haces lo que te pide, o empacas tus cosas y te vas». Las palabras colgaron en el aire como humo. Miré a mi hija, buscando algún rastro de la niña que solía trepar a mi regazo durante las tormentas. Ella me devolvió la mirada con la misma expresión de derecho que Jorge. «Está bien», dije en voz baja. Jorge sonrió creyendo que había ganado. «Bien, ahora, sobre esa cerveza, voy a empacar». La sonrisa murió en su rostro. La boca de Tania se entreabrió, como si hubiera esperado que me derrumbara, que pidiera disculpas y fuera a la cocina como un perro apaleado.
Me dirigí hacia el pasillo, dejando las bolsas donde estaban. Detrás de mí, escuché la respiración agitada de Jorge, el susurro de Tania. «Papá, espera». Pero yo ya caminaba hacia mi habitación, mis pasos firmes sobre el piso de madera que Marta y yo habíamos lijado juntos 20 años atrás. La maleta cayó del estante del armario con un suave golpe. La había comprado para nuestra luna de miel en Bariloche, cuando Marta aún vivía y el futuro se extendía como una carretera abierta. Ahora yacía vacía sobre la cama, lista para tragar lo que quedaba de mi vida. En esta casa. Empaqué metódicamente, ropa interior, calcetines, 3 mudas de ropa. No todo, solo lo necesario. Desde la sala llegaban murmullos urgentes, la voz de Jorge elevándose sobre los tonos más suaves de Tania. Estaban planeando qué hacer, cómo manejar la rebelión inesperada del viejo. Mis manos se movían por inercia, doblando camisas y enrollando corbatas. La foto de Marta fue al bolsillo lateral, envuelta en papel de seda. Mis medicamentos, lentes de lectura, el pequeño cuaderno de cuero donde llevaba las cosas. Cuando rodé la maleta por el pasillo, tocaron llamas. Jorge había regresado a su sitio, pero su postura era otra. Ahora estaba alerta, esperando. Tania se encontraba en el marco de la cocina, los brazos cruzados, intentando parecer firme, pero sin lograr ocultar su incertidumbre. Ninguno de los dos dijo adiós. El auto arrancó al primer intento, un viejo Chevrolet, confiable como siempre. Retrocedí sin mirar la casa, sin comprobar si me observaban desde la ventana. El trayecto de 30 minutos hasta el motel en local me dio tiempo para pensar. Los recuerdos vinieron en oleadas mientras cruzaba el centro de San Carlos de Bariloche. La matrícula universitaria de Tania, $40.000 al año, por esa universidad privada de la que no quería bajarse. Trabajé horas extra en el banco durante 4 años seguidos, atendiendo más clientes, quedándome hasta tarde revisando solicitudes de préstamos, las manos agarrotadas de tanto llenar formularios. Su boda costó $25.000. La familia de Jorge no pudo cubrir su parte, así que yo la pagué en silencio, sin querer avergonzar a nadie. El salón, las flores, su vestido, todo tenía que ser perfecto para el gran día de mi niña. Luego vino la casa, $80.000 de mis ahorros para la cuota inicial, porque las parejas jóvenes necesitan ayuda para empezar. Eso es lo que hacen los padres, me decía. Eso es lo que Marta habría querido. Los pagos mensuales siguieron como un reloj. $1.200 para la hipoteca, $300 para servicios, $500 para alimentos cuando la cosa se ponía difícil. Mi cheque de jubilación desaparecía en sus vidas pedazo a pedazo y yo me convencía de que eso era amor. El motel El Nogal estaba en las afueras del pueblo, un edificio bajo con pintura desgastada y un cartel de neón que parpadeaba intermitentemente. La habitación era pequeña pero limpia, una cama, una silla, una mesita junto a la ventana. Coloqué mi maleta sobre el soporte metálico y me senté pesadamente al borde del colchón. El silencio era distinto aquí. No el silencio cómodo de mi propio hogar, sino el vacío hueco de un lugar temporal. Saqué el teléfono y repasé mis contactos. Números de bancos, aseguradoras, tarjetas de crédito. Los sabía de memoria tras 30 años de trabajar en finanzas. Aunque era domingo al día siguiente, algunas cosas aún podían hacerse. Abrí mi laptop en la mesita junto a la ventana e inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea. Los saldos brillaban en la pantalla, cuentas corrientes, de ahorro, fondos de retiro, números que representaban una vida entera de planificación cuidadosa, de negarme pequeños lujos para poder cuidar de mi familia. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda, esperando que decidiera qué venía después. El domingo amaneció gris y nublado, apropiado para mi ánimo. Extendí los documentos sobre la mesa del motel como un general planeando una campaña. Estados de cuenta, pólizas de seguros, documentos legales, todo organizado, todo al alcance de la mano. La primera llamada fue al Banco Nacional. Aunque la atención bancaria en domingo era limitada,
Los sistemas automatizados nunca dormían. «Buenos días, señor Molina», dijo la representante después de navegar por el menú de opciones. «¿En qué puedo ayudarlo hoy?» «Necesito cancelar el pago automático de la hipoteca de la propiedad, ubicada en la calle Belgrano, 847, cuenta terminada en 4729. Hubo una pausa. Clics de teclado. «Señor, veo que ese pago está activo desde hace 5 años. ¿Está seguro de que desea desactivarlo?» «Completamente seguro. ¿Puedo preguntarle la razón del cambio?» «Los ocupantes ya no califican para mi asistencia financiera. Más clics». «Muy bien, señor Molina. El pago automático se cancelará con efecto inmediato. Recibirá confirmación por escrito en 3 días hábiles». La segunda llamada fue más sencilla. Había estado pagando el seguro de ambos autos, el pick-up de Jorge y el Honda de Tania, en mi póliza durante 3 años. $280 mensuales para vehículos que nunca conducía. «Necesito quitar 2 vehículos de mi póliza», le dije a la agente. «Mi hija y su esposo deben contratar su propio seguro». «¿Desde cuándo desea que tenga efecto este cambio?» «Desde hoy». Las tarjetas de crédito tomaron más tiempo. Tania era usuaria autorizada en 3 de mis cuentas: Visa, Mastercard y la tarjeta de la cooperativa. $500 mensuales que yo pagaba en saldos que nunca había generado. Compras que jamás hice. «Señor Molina, eliminar usuarios autorizados requerirá que ellos soliciten su propio crédito», explicó el representante de Visa. «Los saldos pendientes seguirán siendo su responsabilidad, pero ya no podrán hacer nuevos cargos». «Lo entiendo. Elimínelos inmediatamente. Cada llamada era como quitarme una carga de los hombros». 30 años de experiencia bancaria me habían enseñado los entresijos del sistema, el lenguaje legal, los procedimientos correctos. Todo lo que estaba haciendo era completamente legal. El cambio en el seguro de vida requería documentación escrita, pero inicié el proceso. $100,000 que originalmente dejaría a Tania, dinero ganado con esfuerzo para proteger el futuro de mi familia. Pero familia ahora significaba otra cosa. Para el mediodía había hecho 8 llamadas. Pagos hipotecarios detenidos, seguros cancelados, tarjetas bloqueadas, las transferencias automáticas que venían drenando mis cuentas desde hacía años, todo detenido con conversaciones amables y números de confirmación. Me recosté en la silla barata del motel y observé mis notas. Códigos de referencia, fechas efectivas, el rastro en papel de mi independencia financiera. El teléfono yacía en silencio sobre la mesa, sin llamadas perdidas, sin mensajes urgentes. Aún no lo sabían, probablemente no lo descubrirían hasta que rebotara el primer pago, hasta que el primer recibo llegara con sus nombres y no con el mío. Pero pronto lo sabrían. Cerré la laptop y caminé hacia la ventana. Al otro lado del estacionamiento, un hombre mayor cargaba maletas en una camioneta, su esposa dirigiendo la operación con una eficiencia tranquila. Probablemente regresaban de visitar a sus nietos, o tal vez comenzaban unas vacaciones largamente postergadas. Envidié esa complicidad, esa manera de moverse uno alrededor del otro con familiaridad. Marta y yo habíamos sido así una vez. El teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Lo dejé sonar. La semana transcurrió en silencio para mí, pero claramente no para ellos. Había creado una rutina en el Nogal, café en el lobby, desayuno en el restaurante de la esquina, caminatas largas por los barrios tranquilos de San Carlos. Mi celular acumulaba llamadas perdidas como una colección que no deseaba comenzar. Para el miércoles había 12 mensajes. Para el viernes, 22. Los escuché en orden cronológico, observando la progresión de la confusión al enojo y luego a la desesperación. Los primeros eran casi casuales. Tania preguntando si había habido algún error bancario con el pago de la hipoteca. Jorge dejando mensajes cortos, molestos, sobre el seguro del auto. Pero a mitad de semana, el pánico se colaba entre sus palabras. «Papá, ¿qué demonios está pasando?». La voz de Tania se quebraba con frustración. «El banco dice que cancelaste el pago automático,
quieren el monto completo para el viernes o iniciarán el proceso de embargo. Los mensajes de Jorge se volvían cada vez más agresivos. Carlos, tienes que arreglar esta mierda ya. Me están cuestionando por el seguro. Nos estás haciendo quedar como unos irresponsables. Los últimos mensajes eran casi súplicas. Tania llorando, prometiendo que podrían encontrar una solución si yo simplemente los llamaba de nuevo. Jorge probando un nuevo enfoque, diciendo que había sido demasiado duro, que quería enmendar las cosas. Eliminé cada mensaje después de escucharlo, sin sentir nada más que una leve curiosidad por su creciente desesperación. El jueves por la mañana, alguien golpeó la puerta de mi habitación en el motel. A través de la mirilla vi a los dos. Tania con un suéter arrugado, Jorge con ropa de trabajo, ambos con cara de no haber dormido bien. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. «Papá». Los ojos de Tania estaban enrojecidos, su compostura habitual hecha añicos. «Tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?» Jorge se adelantó, el rostro rojo de furia. «Hablar de que estás arruinándonos la vida por una estupidez sobre una cerveza». «No estoy arruinando nada», respondí con calma. «Simplemente dejé de pagar por sus vidas». «La hipoteca, Carlos». La voz de Jorge subió. «No puedes simplemente dejar de pagarla. Esa es nuestra casa». «En realidad, es mi casa. Mi nombre en la escritura, mi firma en el préstamo. Ustedes solo eran huéspedes». Tania sujetó el brazo de Jorge cuando él se acercó un poco más a la puerta. «Papá, por favor, podemos arreglar esto». «Jorge se pasó de la raya al hablarte así. Los dos lo hicimos, pero no puedes dejarnos así, sin advertencia, sin una conversación». «Ustedes me dieron un ultimátum», le recordé. «Haz lo que Jorge diga o vete». Esas fueron tus palabras exactas. «No lo dije en serio». «Sí lo dijiste». La miré, y por un segundo creí ver a la niña que me llevaba flores del jardín, esa que lloraba con las tormentas. Pero esa niña ya no estaba. La mujer frente a mí había permitido que su esposo me humillara en mi propia sala. «Lo dijiste en serio. Solo que no esperabas que eligiera la segunda opción». Jorge intentó un tono más conciliador, su voz adoptando una falsa calma. «Mira, todos dijimos cosas que no queríamos. Pero esto es sobre nuestra casa, nuestro crédito, toda nuestra vida. No podés simplemente dejarnos así». «Sí puedo». Y ya lo hice. Comencé a cerrar la puerta. Querían que me fuera. Me fui. Querían hacerse cargo de sus vidas. Ahora pueden hacerlo. «Papá, espera». La voz de Tania temblaba. «¿Y la familia? ¿Todo lo que hemos pasado juntos?» Hice una pausa. La miré de verdad. Y no vi ni a una esposa, ni a una hija, sino a una adulta que había tomado una decisión consciente de respaldar a un hombre que me había faltado el respeto una y otra vez. «La familia funciona en ambas direcciones, hija. Yo pasé 5 años cuidándolos a ustedes. Cuando me tocó a mí recibir cuidado, elegiste ponerte del lado de él». Jorge se sacó la máscara de amabilidad en ese instante. «Viejo loco, no podés simplemente...» «Puedo llamar a la policía si seguís levantando la voz». Lo interrumpí. «Esto es propiedad privada y estás alterando el orden». Ambos me miraron como si me vieran por primera vez en años. No al papá complaciente ni al abuelo en potencia, no al monedero ambulante que vivía con ellos, solo a un hombre que por fin había aprendido a decir no. Jorge agarró del codo a Tania. «Vamos, ya nos las arreglaremos sin él». Y se fueron caminando hacia su auto. Jorge ya sin su típica arrogancia, y Tania echando una última mirada sobre el hombro, como si aún no creyera que esto era real. Observé cómo se alejaban, cerré la puerta y volví a abrir la laptop. Todavía quedaban llamadas por hacer, cuentas por cerrar. El trabajo de desarmar una relación llevaba tiempo. Necesitaba café y claridad. El restaurante de la avenida principal siempre había sido un refugio. Cuando Marta vivía, nos reuníamos ahí después de sus consultas médicas, compartíamos una porción de tarta de manzana y hablábamos de cualquier cosa.
Nada importante, solo lo suficiente para sentirnos unidos. El martes por la mañana caminé las 3 cuadras hasta allí, con la brisa fría de la montaña acariciando mi cara. Esa rutina me ayudaba a mantenerme en tierra. Apenas me había acomodado en mi rincón favorito cuando una voz familiar me llamó. «Carlos Molina, no lo puedo creer». Era Roberto Herrera, con el diario bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en el Banco Nacional durante 15 años antes de que lo transfirieran a la sucursal central. Roberto manejaba los créditos comerciales mientras yo los personales, pero habíamos compartido suficientes cafés como para considerarnos amigos. «Roberto», me levanté a estrecharle la mano. «Qué gusto verte. ¿Te molesta si me siento?» «Para nada». Y se dejó caer frente a mí sin esperar respuesta. «Me dijeron que te fuiste a El Nogal. ¿Todo bien?» La camarera trajo café antes de que pudiera responder. Usé esa pausa para pensar cuánto estaba dispuesto a compartir. Roberto era confiable, pero seguía siendo un banquero. «Asuntos familiares», dije por fin. Necesitaba un poco de espacio para pensar con claridad. Roberto asintió despacio, como estudiándome. «Tu yerno vino hace unos meses con una solicitud rara». Mi taza se quedó a medio camino de mis labios. «¿Qué tipo de solicitud?» «Un préstamo con garantía hipotecaria, $50.000. El gesto de Roberto se volvió oscuro. Afirmó que era su propiedad. Trajo documentación y todo. El murmullo del restaurante desapareció de mi mente. ¿Mi casa? ¿Dijo que era su casa? Así es. A primera vista los papeles parecían oficiales, pero al hacer la búsqueda de título, todo volvía a ti, por supuesto. Título limpio, sin cofirmantes, nada que le diera derecho sobre la propiedad. Dejé la taza sobre el plato con cuidado. ¿Cuándo fue eso? Diciembre, tal vez enero. Yo revisé la solicitud personalmente por el monto. Roberto se inclinó hacia mí, bajando la voz. Carlos, no fue un error. Fue fraude deliberado. El golpe emocional fue inmediato. Jorge había planeado robarme 3 meses antes de que todo explotara. Esto no era desesperación producto de una discusión, sino una estafa con tiempo. ¿Lo denunciaron? Rechazamos la solicitud y marcamos su información en el sistema. Técnicamente, como no hubo transacción, es una zona gris legal. Pero tengo copias de todo. ¿Vos no sabías nada de esto? Negué con la cabeza, todavía tratando de procesar. Tantas cenas en las que él se quejaba de sus deudas mientras planeaba robarme en silencio. ¿Para qué iba a usar el dinero? Según su solicitud, para mejoras en el hogar. Roberto miró alrededor del lugar antes de hablar más bajo. Pero dicen que tiene deudas de juego. Bastante serias. ¿Qué tan serias? Podés preguntarle a Jim Moreno. ¿Lo recordás? El comisario. Mencionó algo sobre Jorge como cliente frecuente en el casino Cerro Azul. Recordaba bien a Jim. Habíamos estado juntos en el comité de mejoras de la iglesia y su hija había sido compañera de Tania en la secundaria. Si Jim sabía algo, debía ser cierto. Gracias, Roberto. Saqué la billetera para pagar un café que apenas había probado. Carlos, me dijo al despedirnos, tené cuidado. Alguien capaz de falsificar documentos para robarte también puede hacer otras cosas cuando se siente acorralado. Caminé de regreso al motel con la mente corriendo. La cerveza, la falta de respeto, todo tenía más sentido. Jorge no estaba intentando imponer reglas, como decía. Estaba luchando por mantener el acceso al dinero que pensaba robarme. El ultimátum no era sobre autoridad. Era parte de su plan para consolidar el control. Ya en la habitación, abrí la laptop y comencé un nuevo documento. Pruebas de Jorge Thompson. La revelación de Roberto era apenas el inicio. Si Jorge había mentido sobre esto, ¿qué más habría escondido? Después del almuerzo, conduje directamente desde el restaurante al edificio del juzgado de Bariloche, un bloque imponente de ladrillo que me había intimidado en mi juventud, pero que ahora me parecía un aliado. La oficina del registro civil estaba en el segundo piso, atendida por una mujer de mediana edad
que tramitó mi solicitud de desalojo con una eficiencia profesional. Señor Molina, ¿está consciente de que se trata de la residencia de su hija?, me preguntó revisando la escritura de propiedad que le entregué, comparándola con los documentos del desalojo. Es mi propiedad, respondí firme. Los ocupantes han violado los términos del acuerdo de convivencia. ¿Qué términos serían esos? Tenía la respuesta preparada. Acuerdo verbal basado en respeto mutuo y contribución a los gastos del hogar. Ambos términos han sido rotos. La funcionaria selló los papeles con autoridad. El período de aviso comienza hoy. Si ellos presentan una objeción, se agendará una audiencia. De lo contrario, el oficial judicial entregará la orden final pasada la fecha límite. ¿Cuánto tiempo tomará para que reciban esto? La oficina del sheriff lo entregará en menos de 48 horas. Le agradecí y recogí mis copias. Por primera vez en semanas, sentí el respaldo de la ley de mi lado. Ya no más manipulaciones emocionales ni dependencias financieras injustificadas. A partir de ahora, todo pasaría por los canales correctos. Mi siguiente parada fue la comisaría. La oficina del comisario Jim Moreno estaba al fondo del edificio, un espacio angosto dominado por archivadores y carpetas llenas de marcas de café. Jim había envejecido desde la última vez que lo vi. Más canas, más arrugas, pero su apretón de manos seguía siendo fuerte. Carlos, ¿qué te trae por aquí? Recopilando información. Roberto Herrera me dijo que tal vez sabías algo sobre las actividades de juego de Jorge Thompson. ¿Tu yerno? ¿Qué contexto? Le conté lo esencial. El ultimátum, mi salida de casa, el intento de fraude hipotecario. Jim escuchó sin interrumpir, haciendo anotaciones de vez en cuando. Definitivamente es conocido en el casino Cerro Azul, dijo al final. Jugador regular, sobre todo en las mesas de póker. ¿Sabes cuánto debe? Diferentes acreedores, diferentes cifras. Hemos recibido llamadas por temas de cobranzas. Aún nada criminal, pero va en camino. Estimo entre 18 y 20.000 dólares. Las cifras me dejaron atónito. Jorge había estado viviendo en mi casa, comiendo de mi comida, exigiendo respeto, mientras derrochaba más de $500,000 en apuestas. ¿Y quiénes son sus acreedores? Una mezcla de prestamistas legítimos y otros no tanto. Los primeros están perdiendo la paciencia. Los otros, mejor ni saber cómo cobran sus deudas. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que esto escale? Ha estado ganando tiempo por unas 6 semanas. La mayoría espera 3 meses antes de tomar medidas más drásticas. Jorge se está quedando sin margen. Salí de la comisaría con una visión mucho más clara del verdadero Jorge. Las exigencias de respeto no eran más que una pantalla. Él no me veía como suegro, ni como figura paterna. Me veía como una cuenta bancaria que podía saquear hasta que se vaciara. Esa noche me senté en la habitación del motel, revisando todo lo que había reunido en el día. Notificaciones legales listas para entregarse, confirmación de deudas y de intentos de fraude. Una red creciente de aliados profesionales que ya sabían la verdad. Abrí la laptop y actualicé el archivo de pruebas, agregando los datos de Jim a los documentos de Roberto. La habilidad para reconocer patrones era una de las más importantes en banca, y el patrón aquí era más que claro. Jorge no era solo irrespetuoso o arrogante, era un tipo desesperado, deshonesto y ahora también peligroso. Mientras más presión sintiera, más impredecible se volvería. Tenía que estar preparado para lo que viniera. A la mañana siguiente comencé a hacer llamadas estratégicas a sus acreedores, no para pagar sus deudas, esas eran su responsabilidad, sino para asegurarme de que supieran la verdad, que Jorge no tenía ningún derecho sobre mi casa, ni estaba en condiciones de ofrecerla como garantía. La verdad siempre ha sido la mejor arma, y como suele pasar en pueblos como Bariloche, la información comenzó a circular rápidamente. Para el viernes me di cuenta de que era momento de controlar la narrativa. Mi primer encuentro fue en la oficina de correos, donde doña Teresa, de la Comisión de Correspondencia de la parroquia, me interceptó junto a la máquina de sellos.
Era una de esas señoras que recolectan información como otras recolectan recetas, siempre lista para compartir lo que escuchan. Carlos querido, he oído cosas preocupantes sobre tu familia. ¿Está todo bien? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Lo que dijera aquí lo sabría medio pueblo antes del domingo. Tania y Jorge me pidieron que me fuera, así que me fui. A veces, los hijos adultos deben aprender a manejar sus propias responsabilidades. ¿Ellos te pidieron que dejaras tu propia casa? Teresa alzó las cejas. Pareció la mejor solución para todos. Pero si vos pagaste su boda y ayudaste con la casa, siempre me pareció raro cómo lograban sostener ese estilo de vida con el sueldo de él. Asentí sin agregar más. Los hechos hablarían por sí mismos. Mi segunda parada fue la ferretería de los hermanos Vera, donde trabajé medio tiempo tras jubilarme. Tomás, el dueño, levantó la vista del inventario con una expresión de genuina preocupación. Carlos, me dijeron que estás en el Nogal. ¿Qué pasó? 3 empleados se acercaron mientras explicaba. Sus reacciones fueron inmediatas: incredulidad ante el trato que recibí, rabia por los años de apoyo financiero que había dado sin recibir reconocimiento. ¿Vos pagaste la universidad?, preguntó David, el encargado. Jorge siempre decía que su familia era adinerada. Decía que te ayudaban a vos con la hipoteca. Jorge dijo muchas cosas que no eran verdad, respondí con calma. Tomás frunció el ceño. Eso explica por qué siempre tenía plata, pero jamás aceptaba horas extra. Se las ofrecimos 1000 veces. Estaba en el casino, murmuró Sara, del área de pinturas. Cuando salí de la ferretería, sabía que la historia real iba a estar en boca de todos antes del anochecer. El sistema de chismes de un pueblo chico es más eficiente que cualquier campaña de publicidad. Mi tercera parada fue la parroquia San Marcos, donde el pastor Aguirre preparaba la misa del domingo. Me ofreció un café y una silla que había consolado a muchos en situaciones difíciles. Carlos, varias personas me han expresado su preocupación. ¿Podés ayudarme a entender lo que está pasando? Agradecí su sinceridad. No buscaba chismes, solo quería ayudar. Pastor, estuve financiando la vida de Tania y Jorge durante 5 años, y hace unas semanas me dejaron claro que mi permanencia en esa casa dependía de obedecer las órdenes de Jorge. Elegí irme antes que aceptar esa humillación. Debe haber sido doloroso. Fue revelador. Amo a mi hija, pero no voy a dejar que me traten como sirviente en mi propia casa. Aguirre asintió pensativo. A veces, amar a alguien significa dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Parece que los protegiste de esas consecuencias demasiado tiempo. Demasiado, sí. De regreso al motel, pasé por la cafetería de Anita a tomar un café de media tarde. El lugar estaba lleno, como todos los viernes. Jubilados, trabajadores con uniforme, madres con niños. Me acomodé en una mesa del rincón y escuché las conversaciones a mi alrededor. Dicen que Jorge debe plata por todos lados. Carlos Molina les pagó todo por años. Siempre fue raro cómo mantenían ese nivel de vida. La verdad se propagaba como yo esperaba. Un pueblo chico procesa información con rapidez y sabe distinguir entre verdad y mentira con la sabiduría colectiva de generaciones. El teléfono sonó cuando salía del local. Era doña Matilde, mi vecina de al lado por 20 años. Carlos, espero que no te moleste que te llame. Solo quería que supieras que en tu casa hay muchos gritos últimamente, sobre todo de Jorge, pero también de Tania. Ayer incluso pasó la patrulla 2 veces. Gracias, doña Matilde. De verdad aprecio que estés pendiente. ¿Estás bien allá donde estás? ¿Necesitas algo? Su tono era de sincera preocupación, esa que solo dan los años de vecindad. Estoy bien, tomando las cosas un día a la vez. Esa noche me senté en mi habitación, repasando cada conversación del día. La presión social se estaba acumulando sola, sin necesidad de que yo hiciera algo más. La gente reconoce la injusticia cuando se presenta ante ellos sin máscaras. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido, pero reconocí el prefijo. Seguramente uno de los acreedores de Jorge. Dejé que fuera a buzón y luego escuché el mensaje.
Habla Marcos Valverde de Servicios Financieros Frontera. Buscamos a Jorge Thompson por una cuenta vencida. Por favor, comuníquese con nosotros a la brevedad. Me llamaban porque seguramente Jorge había puesto mi dirección como referencia en sus solicitudes. Más evidencia de su engaño, más pruebas de que había intentado usarme como escudo frente a sus deudas. Eliminé el mensaje y abrí mi laptop. Era momento de actualizar el archivo de pruebas con los nuevos datos recogidos durante el día. Ya había pasado suficiente tiempo y debía haber anticipado que ellos contraatacarían. Jorge nunca fue de los que aceptan perder en silencio. El sábado por la mañana comenzó de forma tranquila. Estaba revisando estados de cuenta mientras tomaba mi café cuando el teléfono volvió a sonar. Primero Tomás, de la ferretería, luego doña Teresa, después el pastor Aguirre. Todos llamaban por lo mismo. Jorge estaba recorriendo el pueblo, lanzando una versión paralela de los hechos. «Carlos», me dijo Tomás con rabia contenida, «tenés que saber lo que anda diciendo. Estuvo aquí hace una hora, vociferando que lo abandonaste sin aviso, que siempre le prometiste ayudarlo, y de repente te volviste loco. También dijo que hay una emergencia médica en la familia y que te negás a ayudar. ¿Qué más dijo exactamente? Que estás teniendo una crisis de salud mental, que te volviste paranoico, que querés controlarlo todo y que por eso te fuiste. Y también que Tania está embarazada y que estás negado a apoyar en algo que podría poner en riesgo al bebé». Ya estaba claro. Jorge no solo estaba desesperado, estaba dispuesto a mentir con descaro. Esa misma mañana, el comisario Moreno me llamó. «Carlos, te quiero adelantar algo. Jorge vino hoy a la comisaría a presentar una denuncia por abuso hacia adulto mayor. Dice que alguien en el banco te está manipulando para que tomes decisiones financieras equivocadas». ¿Abuso? Completamente infundado, por supuesto. Pero quiere dejar asentado que sos mentalmente incompetente. Le pedimos documentación médica y testigos, algo que claramente no tiene. Ni una hora después, mi celular volvió a sonar. Esta vez era el número de Tania. «Papá, por favor», contesta. «Sé que estás molesto, pero hay cosas que no entendés». Su voz se escuchaba cargada de lágrimas. «Estoy embarazada, papá, y todo este estrés me está haciendo mal. El doctor dice que si no me calmo, podría perder el embarazo. Sentí el mismo nudo en el estómago de siempre, ese que me hacía vulnerable cada vez que se trataba de protegerla. Pero había algo en su tono que me pareció ensayado, calculado, como si me estuviera arrastrando de nuevo hacia su red. «Felicidades, hija. ¿Cuándo te enteraste?» «La semana pasada, justo antes de que todo se desmoronara». Su voz se quebró. «No quiero perder a mi bebé por problemas de dinero. Siempre dijiste que la familia era lo primero». «La familia sí es lo primero. Por eso pagué tu universidad, tu boda, tu casa. ¿Y ahora? ¿Y tu nieto?» La pregunta quedó suspendida. Si realmente había una emergencia médica, debía intervenir. Pero todo parecía demasiado oportuno, demasiado bien armado. «¿Ya fuiste al médico?» «Sí, tengo turno la semana que viene». «¿Con qué doctor?» «Con la doctora Richie del Centro de la Mujer». Conocía a la doctora. Marta había sido su paciente por años. «Voy a llamar a su consultorio para colaborar con los gastos médicos». «Papá, no hace falta que llames. Si hay una emergencia con mi nieto, quiero ayudar. La doctora Richie sabrá decirme cómo». La llamada terminó de inmediato. Una hora después, caminaba por el centro y me crucé con Jorge frente al Banco Nacional. Estaba hablándole a todo el que quisiera escucharlo, a viva voz, con esa actitud de matón que ya me era familiar. «Está loco», decía. «Senil. Nos echó a la calle porque no le gustaba cómo manejábamos las cosas. Y eso que Tania está embarazada». Cuando se dio vuelta me vio. El color se le fue de la cara. Se hizo un silencio en el grupo. Todos me reconocieron. «Ahí está», dijo con tono acusador. «El hombre que abandonó a su familia». «Hola, Jorge», le dije con calma. «¿Cómo va el tema de tus deudas de juego?» La acusación le cayó como un balde de agua helada. Murmullos entre la gente. Todos empezaban a atar cabos. «Estás loco»,
No sé de qué hablas. $18.000, según el comisario Moreno. Casino Cerro Azul, mayormente póker. Me giré hacia los demás. Es impresionante cuánto se puede perder en apuestas cuando uno no paga ni la renta, ni el supermercado, ni el seguro del auto. Jorge se puso rojo como un tomate, después morado. Dio un paso hacia mí, queriendo intimidar. Viejo demente, no podés. Tengo documentos que prueban cada peso que puse en ustedes. ¿Podés vos justificar tu salario? La multitud escuchaba con atención. Jorge entendió que había perdido el control de la conversación. Se abrió paso a empujones. «¡Esto no se termina, Carlos!», gritó. Observé cómo se alejaba mientras algunos sacaban el celular. En menos de una hora, todo estaría en redes. Esa noche, de vuelta en la habitación del motel, abrí mi laptop para documentar lo sucedido. Jorge estaba fracasando en su intento de invertir la narrativa porque sus mentiras no resistían el peso de la evidencia. La comunidad me conocía demasiado bien como para creer que estaba loco o que actuaba con maldad. Sin embargo, lo del embarazo me dejaba intranquilo. Si realmente estaba esperando un hijo y había un riesgo médico, eso cambiaba el panorama. Necesitaba confirmarlo antes de actuar. Llamé al consultorio de la doctora Ritchie. Si había un diagnóstico real, ella sabría orientarme sobre cómo colaborar sin caer otra vez en manipulaciones. Pero había algo más. Las amenazas públicas de Jorge habían traspasado una línea. Llamé al comisario Moreno. «Jim, tenemos que hablar». El comportamiento de Jorge hoy demuestra un patrón preocupante. «¿Qué pasó?». Me enfrentó públicamente, gritó, se puso violento y lo hizo frente a testigos. Está al borde de perder el control. Pasa mañana por la comisaría con todos los documentos que tengas, pero ni siquiera tuve que esperar. Esa misma noche, el encargado del motel, Esteban, un ex sargento retirado del ejército, golpeó mi puerta. «Don Carlos, ese tipo que estuvo gritando afuera del estacionamiento volvió hace 20 minutos. Se quedó frente a su puerta murmurando cosas. Varios huéspedes están nerviosos». ¿Dijo algo en particular? Algo sobre enseñarles lecciones a los viejos necios. Tengo todo grabado si le sirve. ¿Podrías dárselo a la policía? Por supuesto. Tipos así no deberían andar asustando a adultos mayores. A la mañana siguiente llevé el USB con las grabaciones y una línea de tiempo escrita con todo lo que Jorge había hecho. El comisario Moreno revisó todo con seriedad. «Esto muestra un patrón claro de intimidación», dijo. «Con lo que yo vi ayer y estas grabaciones, podemos tramitar una orden de restricción». «¿Qué implica eso?». «Que Jorge no podrá acercarse a menos de 150 metros de usted o su propiedad. Si lo hace, lo arrestamos de inmediato». «¿Y esa orden cuánto tarda?». «Con lo que tengo para la tarde la firmamos». «Pero eso no era todo», Jim agregó. «Carlos, otra cosa. Jorge consultó con un abogado el viernes sobre las leyes de posesión indebida». «¿Cómo?». «Squatters' rights, como le dicen. Investiga si puede reclamar legalmente tu casa por haber vivido ahí». «¿Puede hacerlo?». «No tiene ninguna base. Para eso debió haber vivido ahí 5 años sin permiso del dueño. Y vos claramente le diste permiso. Además, no pagó impuestos ni renta. Pero el solo hecho de que investigue eso muestra que tenía todo planeado desde hace años». Ese mismo día, por la tarde, firmé la orden de restricción. Jorge ya no podía acercarse a mí, por ley, ni a mi propiedad. Viendo cómo estaba actuando, no tardaría en violarla. No esperé al lunes. Ese mismo fin de semana empecé a hacer llamadas a los acreedores de Jorge. No para pagar, sino para aclarar que él ya no vivía conmigo, que no tenía derechos sobre mi casa y que yo no era responsable de sus decisiones. El primero fue Marcos Valverde, de Servicios Financieros Frontera, que me había dejado mensaje días atrás. «Señor Valverde, le devuelvo la llamada sobre Jorge Thompson. Quiero aclarar algo importante». «Lo escucho». «Ya no vive en mi casa y no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. Según nuestros registros, esa era su dirección. Vivía allí como huésped.
Lo desalojé la semana pasada. Si lo busca, trabaja en el concesionario de autos Andina Motors, por la Ruta 40. Gracias por avisarnos, señor Molina. Después de colgar, seguí con la lista. Crédito Continental, Servicios Sudamericanos, Agencia Álamo. Buenas tardes. Habla Carlos Molina. Han estado llamando por una deuda de Jorge Thompson. Quiero dejar en claro que él no tiene relación legal con mi propiedad. Cada llamada era corta, precisa, legal. No ofrecía detalles personales, solo desmentía la información falsa que Jorge había entregado en sus solicitudes. Para el mediodía, había llamado a 6 agencias de cobro. El castillo de naipes de Jorge empezaba a tambalearse. Esa misma tarde, el juez Moreno firmó la orden de restricción. Jorge ya no podía acercarse a mí ni a mi propiedad. En caso de violarla, sería arrestado de inmediato. Volví a El Nogal con la tranquilidad que da saber que uno tiene la ley de su lado. Justo cuando me sentaba a revisar los movimientos del día, el teléfono vibró con un mensaje de texto desde un número desconocido. «Esto no se termina, viejo de mierda». Lo reenvié de inmediato al comisario Moreno y luego bloqueé el número. Ya no me dejaba afectar. Recopilar pruebas se había convertido en un hábito diario. El lunes por la mañana fui al juzgado a oficializar la orden. La funcionaria estampó su sello con eficacia. «Señor Molina, la orden entra en vigencia hoy mismo. Cualquier acercamiento, llamada o intento de contacto directo es una violación legal». Agradecí y salí con el papel en mano. No había terminado de llegar al auto cuando sonó mi celular. Era Miguel Bravo, el gerente del concesionario donde trabajaba Jorge. «Carlos, necesito preguntarte algo directamente. ¿Es verdad todo lo que se está diciendo?» «¿A qué te referís?» «Que tuviste un colapso nervioso, que estás desheredando a tu hija por orgullo, que hay una emergencia médica y te negas a ayudar». Miguel parecía dudar, pero también estaba buscando la verdad. «Nos conocemos hace más de 20 años. Vos me ayudaste con el préstamo para el auto de mi hijo». «Miguel», respondí con serenidad, «Jorge me dio un ultimátum para que le obedeciera en mi propia casa. Elegí irme. No hay ninguna emergencia médica comprobada y mi estado mental está avalado por mi banco, mi abogado y la policía». Hubo un largo silencio. Me lo temía. «Carlos, hoy vinieron 3 clientes a decirme que Jorge les debe plata. Uno lo reconoció del casino. Esto está afectando mi negocio. No puedo tener un vendedor envuelto en este tipo de escándalo. Voy a tener que dejarlo ir». Lo entendí y lo respeté. 20 minutos después, mientras tomaba café en la esquina, vi llegar al primer cobrador a mi antigua casa. El cartel en la puerta del auto decía «Recuperadora Continental». Ya había hablado con ellos. Les había aclarado que Jorge no vivía más allí, ni tenía derechos. Mi teléfono volvió a sonar. Era Tania. «Papá, hay hombres afuera preguntando por Jorge. Quieren saber sobre nuestras cuentas, nuestros ingresos, todo». Su voz sonaba completamente fuera de control. «¿Qué les dijiste?» «La verdad, que Jorge no es dueño de la casa y que vos ya no vivís aquí. Pero están hablando de embargos, de congelar cuentas. No entiendo nada, papá». «Eso es lo que ocurre cuando uno pide dinero y no lo devuelve, hija. Son las consecuencias». $18.000. ¿Cómo pudo llegar a eso? Su tono mostraba una sorpresa genuina. Quizás no sabía todo. Deudas de juego, casino Cerro Azul. Hubo silencio del otro lado. Me dijo que trabajaba horas extra. «Lamento que te enteres así». Y también vino el comisario. Le entregó papeles a Jorge. Está fuera de sí. Rompió un espejo. Gritó. Habló de irse del pueblo. Dice que ya no queda nada para él aquí. Lo más probable es que huya. Eso hacen los cobardes cuando ya no pueden mentir más. ¿Y qué hago yo, papá? Toma decisiones basadas en el hombre que es, no en el que deseabas que fuera. Esa noche estacioné frente a mi antigua casa y observé desde el auto. 3 camionetas de cobranzas distintas habían pasado por allí durante el día. La vecina, doña Matilde,
Me saludó desde su porche. Siempre había estado al tanto, observando, entendiendo. A través de la ventana del living pude verlos discutir. Jorge gritaba, gesticulando. Tania se cubría el rostro con las manos. El matrimonio de cuentos de hadas, sostenido sobre mi bolsillo, se desmoronaba ahora que enfrentaban la realidad. El teléfono vibró con un mensaje de Esteban, el encargado del motel. Intentó entrar otra vez. Le recordé la orden. Se fue, pero estaba furioso. Se lo reenvié al comisario. Jorge estaba violando la orden de restricción en menos de 24 horas. Su desesperación lo volvía más impulsivo, y eso lo hacía más peligroso, pero también más predecible. Un hombre endeudado, sin trabajo y acorralado tiene pocas opciones: enfrentar las consecuencias como un adulto o escapar. Conociéndolo, era evidente qué camino iba a elegir. Al día siguiente, llamé a Tania. Le pedí que se reuniera conmigo en el café del centro. No puedo dejar a Jorge solo. Está mal. No me deja ni salir. Entonces no hay nada de qué hablar. No puedo estar cerca de él por la orden. Hubo un silencio largo. ¿Dónde? El café de la avenida, 2 de la tarde, en el rincón del fondo. Llegué antes y me senté mirando hacia adentro, para no distraernos. Tania llegó unos minutos después. Se veía agotada, más vieja que sus 28 años. Se sentó frente a mí sin tocar su café. Sé que estás enojado, pero Jorge perdió el trabajo. Los cobradores no paran. El teléfono suena todo el día. Gente preguntando por plata que no tenemos. Esperé a que terminara. Tania, le dije con firmeza, te doy una sola oportunidad para cerrar esto con dignidad. ¿A qué te referís? Reconocimiento público. Que la verdad se sepa. Que cuentes con claridad todo lo que hice por ustedes y por qué me fui. ¿Querés que me humille delante de todo el pueblo? Number, quiero que digas la verdad. Hay una diferencia. ¿Cómo sería eso? Testimonio en la iglesia este domingo. Carta al diario local. Publicación en redes sociales visible para todos nuestros conocidos. Detalles reales. Lo que pagué por tu educación, tu boda, la hipoteca y la verdad sobre la tarde en que me echaste. Papá, eso es mucho. No es ni la mitad de lo que yo puse por ustedes. ¿Y Jorge? Jorge ya no forma parte de ninguna ecuación conmigo. La orden es permanente. Si decidís seguir con él, es tu elección. Pero eso significa que también elegís alejarte de mí. ¿Me estás pidiendo que elija entre mi esposo y mi padre? Estoy pidiéndote que elijas entre alguien que me estafó y alguien que te crió. Si no ves la diferencia, entonces no queda nada por decir. Hubo un momento de silencio, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y la casa? Va a ser donada a la Fundación Hogar del Veterano. La van a convertir en departamentos para familias de excombatientes. ¿Qué? Esa casa es de la familia. Precisamente. La familia entiende lo que es sacrificio, la verdadera. El testamento ya está firmado y sellado. Ni aunque hagas todo perfecto, la casa volverá a vos. ¿Por qué? Porque quiero ver si entre nosotros queda algo más que herencia. Pasé 5 años siendo su cuenta bancaria. Ahora quiero saber si queda algo más. Tania bajó la mirada. Lo siento, papá. En serio, nunca quise que llegáramos a esto. Decirlo no basta. Me trataste como un sirviente en mi propia casa. Palabras no arreglan eso. Ahora quiero ver acciones. ¿Y si no puedo? ¿Si no puedo pararme frente a todos y admitirlo? Entonces vivís con esa elección. Jorge se va a ir. Va a desaparecer. Vos podés seguirlo o quedarte y reconstruir tu vida, pero con honestidad. ¿Y si lo hago? Si digo la verdad, quizá con el tiempo podamos reconstruir algo real, no por dinero, no por culpa, por respeto mutuo. Ella asintió, con los ojos llenos. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el domingo. A las 10 empieza la misa. Si no estás ahí, sabré cuál fue tu elección. El domingo amaneció despejado y frío. Caminé hacia la parroquia San Marcos, preguntándome si Tania tendría el coraje de presentarse. El templo estaba más lleno de lo habitual.
Lo noté apenas crucé las puertas. El rumor entre los bancos era palpable. Todos sabían que algo iba a pasar. Tomé mi lugar de siempre, 3 filas desde el frente, y me quedé esperando. El pastor Aguirre inició la misa con los cánticos y lecturas habituales, pero en el aire se sentía una tensión expectante, como si todos estuvieran conteniendo el aliento. Cuando llegó el momento de los testimonios, Tania se levantó desde el último banco. Caminó por el pasillo central con pasos lentos pero firmes, y cada mirada se posó en ella como si arrastrara una verdad demasiado grande para su figura frágil. Al llegar al púlpito, tomó aire, se aferró con fuerza a los bordes de madera y alzó la vista hacia las caras que la habían visto crecer. «Necesito decir algo importante sobre mi papá», comenzó con voz clara, pero temblorosa. «Durante los últimos 5 años, Carlos Molina, mi padre, nos ha mantenido económicamente. Pagó mi universidad privada cuando perfectamente podría haber ido a una pública. Pagó mi boda entera cuando la familia de Jorge no pudo cubrir su parte. Pagó la casa donde vivimos. Y cuando no alcanzaba para el súper, para la luz, para el seguro del auto, él siempre puso lo que faltaba. Vivía con nosotros, sí, pero lo hacíamos vivir como huésped incómodo, como estorbo». Se detuvo. Tragó saliva. Todos estaban en silencio, incluso los niños, como si intuyeran que aquello era importante. Hace 3 semanas, cuando mi papá se negó a servirle una cerveza a Jorge, lo tratamos como si hubiera hecho algo imperdonable. Le dimos un ultimátum. Le dijimos que o hacía lo que Jorge dijera, o se iba. Y él se fue. No discutió, no gritó, solo se fue, con la dignidad que nosotros ya no le dábamos. Hubo murmullos en la sala, gente que empezaba a asimilar lo que estaba oyendo. Durante días lo ignoramos, lo insultamos, lo culpamos, pero mi papá no reaccionó como un hombre herido. Actuó como alguien que ya había perdido demasiado. Cerró cuentas, detuvo pagos, dejó de cargar con una responsabilidad que no era suya. No fue venganza, fue un acto de sanidad. Tania empezó a llorar, pero no se detuvo. Me cuesta decir esto, pero es lo que corresponde. Me equivoqué. Me equivoqué al respaldar a Jorge, al quedarme en silencio mientras él lo humillaba. Me equivoqué al tratar a mi padre como si solo sirviera cuando nos daba dinero. Y estoy aquí porque mi papá me pidió que lo dijera en voz alta, porque me dio una última oportunidad de demostrar que aún me queda integridad. Hoy la estoy tomando. Y espero que me perdone con el tiempo, no solo por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. El pastor Aguirre volvió al púlpito con los ojos húmedos. Dijo algo breve, pero significativo. El verdadero coraje a veces es admitir nuestras fallas delante de quienes más nos conocen, y el verdadero amor, como el de un padre, es aquel que aún después de todo ofrece una segunda oportunidad. Al salir de la iglesia, muchos me abrazaron, me estrecharon la mano, algunos simplemente me miraban con respeto, como si recién ahora entendieran todo. Doña Teresa me apretó el brazo. Siempre sospechamos que los ayudabas, pero no sabíamos cuánto, y mucho menos cómo te trataban. Tomás, de la ferretería, me palmeó el hombro. Tenías razón en poner límites, Carlos. No cualquiera puede hacerlo cuando se trata de sangre. Pero el momento más importante fue cuando Tania se me acercó en el atrio. La carta al diario ya está enviada. Sale el miércoles, y la publicación en redes la hago hoy. Hizo una pausa. Jorge se fue ayer. Hizo las valijas mientras yo trabajaba y se fue del pueblo sin dejar ni una nota, ninguna sorpresa. Ya sabía que ese tipo no tenía el coraje de quedarse a enfrentar sus actos. «No pienso seguirlo, papá», dijo, con la voz entrecortada pero firme. «Esta mañana fui al registro civil, inicié el trámite de divorcio. Recién ahora estoy viendo quién era en realidad. Encontré facturas de apuestas, movimientos en mis propias tarjetas. Nunca me dijo que me endeudó a mí también. Me sentí conmovido, pero me contuve. Ya no era momento de reacciones impulsivas, sino de cambios verdaderos y sostenidos». 3 meses después,
Estaba parado en el jardín delantero de lo que alguna vez fue mi casa, observando cómo 3 familias de veteranos se mudaban a los nuevos departamentos construidos por la Fundación Hogar del Veterano. La casa había sido remodelada por completo. Ahora tenía 3 unidades habitacionales independientes, con cocina, baño y espacios comunes. Vi a la sargento María Santos, recién vuelta del extranjero, guiando a sus hijos hacia los columpios donados por negocios locales. «Señor Molina, esto significa el mundo para nosotros», me dijo sonriendo con una mezcla de gratitud y alivio. Este lugar tenía que estar en manos de gente que entiende lo que es sacrificarse. Eso fue todo lo que respondí. No hacía falta explicar más. Mi vida había encontrado un nuevo equilibrio en una cabaña junto al lago Gutiérrez, pequeña, modesta, pero mía, con 2 habitaciones, una cocina sencilla, un muelle de madera donde sacaba el bote a pescar al atardecer, café por las mañanas mirando la neblina sobre el agua, paseos lentos entre los pinos, libros viejos con olor a madera, una paz que no recordaba haber sentido en años. Y entonces mi celular sonó. Un mensaje. Era de Tania. «Papá, llevo 3 meses en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones sanas, sobre límites, sobre lo que nunca supe valorar. ¿Podríamos tomar un café este sábado? Me gustaría empezar a reconstruir tu confianza, una charla a la vez». Sonreí mientras miraba al lago. Un águila pescadora emergía del agua con una trucha entre sus garras, elevándose hacia el cielo dorado del anochecer. Respondí con pocas palabras pero sinceras. «Me parece bien. Sábado en el café de siempre». La respuesta llegó al instante. «Voy a estar ahí. Y papá, gracias por no rendirte del todo conmigo». Dejé el celular a un lado. Escuché a lo lejos las risas de los niños jugando en el patio común de lo que fue mi casa, ahora llena de nueva vida, de verdaderos comienzos. Marta estaría orgullosa. Me senté en la reposera de madera con una taza caliente entre las manos. Me llevó años aprenderlo, pero finalmente lo entendí. La generosidad sin límites se convierte en una cadena, y cuando uno rompe esa cadena, se da el primer paso hacia la dignidad. Justicia servida, dignidad recuperada, y tal vez, solo tal vez, una hija que ahora sí estaba dispuesta a ganarse mi confianza, no con palabras vacías, sino con acciones.